La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma. Ya está listo nuestro Zoom set y podemos ver ahí ya al señor Fabricio Gómez Mazara. Bienvenido a la Radio Realidad. Un placer tenerle con nosotros esta tarde. Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Se escucha al aire. Sí. Se escucha un poco complicado aquí en cabina, déjeme confirmar. Ahí lo tenemos, ¿nos escuchas? Sí, yo los escucho perfectamente. Muy bien, hablábamos de la AFP y de la posibilidad de entregar a la ciudadanía ese 30% tan anhelado. ¿Qué implicaría esto? ¿Qué daños implicaría la devolución del 30% de las AFP? Mira, yo primero quiero como poner en tiempo y espacio la discusión. Yo sé que es apasionante y que a veces ya esto ha pasado de Cataño oscuro, pero aquí hay como dos discusiones paralelas. La primera, el tema del 30%, que parece haber eclipsado el tema de la discusión respecto de la reforma a la ley de seguridad social que se está discutiendo en el Congreso. Eso parece ser como una cortina de humo para que no se discutan los temas de fondo, varios de los que ustedes tocaban, como el tema de las comisiones, como el tema de ver cómo se modifican los plazos de entrega y de una regulación más efectiva al sistema de AFP. Lo digo porque se están discutiendo dos instrumentos importantes. ¿Cuáles son? El código laboral y la ley de seguridad social. Y estos son instrumentos que son complementarios. Es decir, tú no puedes ver uno sin el otro, porque la protección, la seguridad social tiene que ver fundamentalmente con el trabajo. La puerta de entrada a la seguridad social es el mercado laboral. Entonces, cuando se comienzan estas discusiones como si fueran puntos estancos y aparte, no le da a la gente una idea de la integralidad que debe de haber entre ambos. Repito, la discusión del 30% quizás porque lo ha llevado un congresista que no está muy bien posicionado en la ciudadanía amplia, aunque es un líder en su comunidad indiscutiblemente. Pues eso ha desviado un poco la atención. Pero antes de continuar ahí, Fabricio, esto sale a relucir por el estado de excepción de la pandemia. Eso no estaba en agenda. Eso fue la pandemia que lo puso sobre la necesidad de mucha gente que se quedó sin trabajo y comenzó a pensar dónde busco. Y cuando comenzó a pensar dónde busco, comenzó a tomar la idea ese recurso que está de ahí, que lo tiene ahí, que de su salario que lo han descontado, más la otra parte que pone el patrono, pero por ahí que comience el asunto. Sin la pandemia ese no fuera un tema de agenda. Mira, qué bueno que lo traes a colación. El tema chileno, y lo digo porque tengo cercanías con Chile, no solo porque estudié, sino porque soy chileno por mosquitero, es un tema que hay que traerlo a colación. Si bien es cierto que las críticas al sistema de pensiones en Chile provocó marchas, porque era una crítica al modelo de desarrollo económico de ese país, en Chile ocurrió algo, y fue que el gobierno, en medio de la pandemia, no respondió a tiempo, utilizando recursos públicos para atender a los sectores más vulnerables, en una suerte de neoliberalismo malentendido, y las personas legítimamente dijeron, bueno, si el gobierno no nos acompaña, pues devuélvanos nuestros ahorros que están en la administradora de fondos de pensiones. Y la presión fue tan grande que el sector político, mayoritariamente representado en el Congreso, tuvo que hacerlo. A diferencia de ese país, aquí las autoridades reaccionaron a tiempo, poniendo estos programas de protección de empleo y de auxilio a los más vulnerables. Me refiero a los FASE, al programa FASE, el programa Quédate en Casa, el programa PATI, que se extendieron hasta abril de este año, porque la administración del presidente Luis Abinader así también lo dispuso. Eso, de alguna manera, lo que hizo fue que recursos públicos fueron a rescatar a los ciudadanos, porque no es justo
que la gente se rescate con sus propios ahorros, porque lo que está es descuidando cuando esté en momento de retiro los exiguos recursos, pero recursos que le podían llegar, porque miren qué pasa, los ciudadanos vamos a tener que pagar todo este auxilio de fase y de quédate en casa y de PATI con esta nueva reforma fiscal que viene el próximo año, porque déficit de hoy se pagan con aumento de impuestos en el futuro. Entonces imagínense que a los ciudadanos, además del aumento de impuestos que viene el próximo año, viene como también, eso viene como quiera, con desembolso y sin desembolso. Exacto. Sí. Además también tengamos que con nuestros propios ahorros rescatarnos a nosotros mismos. Entonces eso pone en tela de juicio cuál es el papel del Estado, que en nuestro caso... Lo que pasa es, Fabricio, en cierto aspecto, me parece a mí, que es un juego muy desigual el que se ha dado en estas sociedades de neoliberalismo y capitalismo salvaje, como dijo el sumo pontífice en una ocasión. Porque aparentaba ser un resguardo para el futuro que al trabajador desmontar un poco de sus ingresos, de su trabajo, y que el patrono fue obligado a poner otra parte para resguardo del futuro. Eso parece noble inclusive. Lo que pasa es que las reglas del juego, inclusive la modificación última que se le hizo, que parecía que era en beneficio, y lo que hizo fue que benefició más a los capitales, las AFP lo que son unas manejadoras de data, fundamentalmente administran información, y que, y que esos recursos lo ponen a funcionar. Entonces, nosotros lo que estamos engrosando los capitales de tipos muy multimillonarios, que son los mismos dueños de la banca comercial. Mira, yo creo que uno tiene que poner en tiempo y espacio esto. Esto fue producto de una reforma, esto fue producto de algo que se dio en el Congreso, que se aprobó, que se creía en ese momento. Incluso, mira, ni siquiera los más acérrimos opositores, me refiero a mi amigo Matías Bosch, a mis amigos de la Fundación Juan Bosch, están de acuerdo con que se le devuelva a las personas el 30% de los recursos que están en la AFP. Porque ellos saben que eso, la cura puede resultar peor que la enfermedad. Ellos lo que dicen es que, bueno, tiene que generarse un sistema nuevo con un actor público que gane menos por intermediación que lo que están ganando actualmente las AFP. Pero eso es un tema que tiene, eso es una ley. Y para modificarlo... Hay que modificar la ley. Claro que sí, hay que modificar la ley. Porque vivimos en un estado de derecho. Por ejemplo, ¿usted qué le cambiaría a la ley si usted tuviera esa potestad? Mira, yo creo que la ley última que se aprobó, que cambió la forma de las comisiones de las AFP, tiene un lado muy malo y es que no estimula la competencia. Porque todas van a cobrar, digamos, lo mismo, y si yo cobro igual que el otro, no me mueve ningún interés a competir, porque con competencia no voy a ganar lo mismo en términos de comisión. Segundo, este es un tema histórico. Parece mentira que luego de tantos años, casi 20, del sistema, los miembros, sobre todo los afiliados y los cotizantes, tengan un nivel educativo tan bajo respecto de cómo funciona el sistema. Ahí ha fallado no solo la regulación quizá eso es conveniente, sino para las AFP. Fabricio, en ese punto, miren, en ese punto yo le decía... Si Graeme me permite... Sí. Cuando su invitado termine de hablar. Es para recordarle algo a Ventura. Oye, Ventura, tú no recuerdas... Yo me he abierto esta boca. Graeme tiene un monopolio en la radio realidad, el mismo que yo tengo en la telerrealidad. No, porque que Ventura se recuesta ya a meditar como un Buda en el Tíbet. Óyeme, y después quiere como reaccionar. Mira, pero déjame hablar, yo le decía, viejo, dame la oportunidad. Sí, ahora mismo, de un joven talento. Yo le decía a Ventura el otro día que una de las cosas que más le está afectando ahora mismo a la AFP es que consideraron la comunicación estratégica y vieron a los medios y vieron a los ahorrantes como gusarapo un estanque. O sea, eso es... Entonces, cuando se le ha revertido la situación, que la gente está entrando en una comprensión
de las ganancias multimillonarias en dólares que se llevan. Entonces ahora es que le quieren venir a poner atención a lo importante de comunicar de cómo funciona el negocio. Fabricio, hola Fabricio, es Iván, ¿cómo estás? Estoy viendo, querido. Mira, en la pandemia, nosotros desde la telerrealidad, desde el show del mediodía, asumimos una posición muy vertical, porque en la pandemia fue que se despertó el monstruo, ¿no? Cuando nos vimos todos enclaustrados, o sea, todos en nuestras casas, algunos podíamos sobrevivir. En el caso de nosotros, lo de la televisión, fue un momento de más acción, gracias a Dios, ¿no? Y lo asumimos con responsabilidad, pero habían todos los negocios, el país estaba cerrado. Cerrado, paralizado. Y mucha gente del día a día, de los que ganan el dinerito del día a día, los chiriperos se vieron en contra la espada y la pared. Entonces ahí es donde como que despierta el monstruo de las, oye, pero tenemos un dinero aquí que nos lo quitan y este es el momento. Y personalmente nosotros asumimos con mucha responsabilidad el asunto de que había que fluir ahí. Me recuerdo que yo, cuando algunos economistas me explicaron, al uno no ser economista, a veces uno lo marean y un economista dice una cosa, pero yo no sé el interés que tiene ese economista y el otro dice otra cosa, pero no sé si él... Entonces, uno busca, trata dentro de ese campo, ese espectro, uno trata de discernir y de ver la lógica. Yo digo, bueno, porque algunos decían, no, que si se entrega ese dinero no van a tener nada para el final. Yo digo, bueno, pero nadie está pidiendo el 100%. Y yo ponía un ejemplo, Fabricio, desde mi perspectiva de ignorante. Vamos a suponer que yo tenga $1.000.000. Bueno, yo no estoy pidiendo que me den el millón. En este caso yo estoy pidiendo que me den 300,000. Y de hecho yo digo, ni siquiera me den 300,000, que me den el 15%, 150,000, que con eso yo voy resolviendo. Y como quiera queda mi dinero para el final, ¿no? Para la vejez. Pero entonces mucha gente dice, ay, que después de ahí se abre la caja y entra la saciedad. Pero también decían otros, no hay dinero líquido para pagar esto simultáneamente. Yo sigo pensando que ese es el dinero de cada quien, que hay que devolverle una parte, no toda. ¿Qué se puede hacer en este caso? Mira, quiero unir las dos posiciones. La primera, estoy completamente de acuerdo de que ha habido un serio problema de comunicación desde las administradoras de fondos de pensiones y desde el regulador del sistema de pensiones. Porque el monstruo estaba durmiendo. No es posible que 20 años después las personas no sepan cómo funciona el sistema. Eso, y hay un informe que publicó, que está en la página web disponible, pro competencia, respecto de cómo funcionaba el sistema, con grandes críticas. Y una de ellas es la falta de educación. La gente no se cambia de AFP sabiendo que es un derecho que tiene, porque no sabe cómo funciona. Sí. A la gente que se le encuentra. Ignora, nadie ama lo que no conoce. Segundo, y hablando del tema, quiero recordar que los que están en el tema de las administradoras de fondos de pensiones son los que trabajan en el sector formal de la economía. Es decir, el 47%, el menos, el 44% del mercado laboral. Porque la mayoría del mercado laboral dominicano está en la informalidad. Ni siquiera el 50% llegamos, Fabricio. No. La informalidad hoy está en 56% aproximadamente. Entonces, lo que quiero decir es que del mercado laboral es solo el 44% que está hoy efectivamente cotizando en las administradoras de fondos de pensiones. A esos chiriperos a los que tú haces referencia, pues obviamente eso no, alguna vez pudieron haber sido afiliados, pero seguro que si estaban en el sector informal no tenían cuentas de capitalización individual. Fabricio. Entonces, eso tengo que aclararlo, porque muchas veces la gente piensa que es la totalidad de los trabajadores. No, es solo los trabajadores que están en el sector formal de la economía, que es una minoría. Porque nos vendían un caos económico si hay salida de ese dinero, un caos macroeconómico. Y uno como es ignorante, uno dice, concho, déjame sopesar uno y otro, ¿no? Sí. Mira, hay mucha gente que ha buscado soluciones, salida hay que buscarla. Está buscando salida. Pero repito, esto es un tema fundamentalmente político. La clase política dominicana a veces quiere comer peces, pero no acordarse del refrán. Este tipo de cosas
tienen un costo político. Y el que esté dispuesto a asumirlo, que lo asuma, y el que no lo asuma. Y sobre todo con los electores, la clase media que tiene tanta voz y que participa tanto en las redes sociales, este es el momento de exigir el modelo que quieren y de participar en las vistas públicas. Ahora que por primera vez vemos un presidente que está hablando de ceder poder desde el poder, ¿no? De un fiscal independiente. Bueno, pero lo ha mostrado con hechos, la intención la ha llevado a la acción en gran parte, ¿no? Hay muchas otras que todavía, obviamente... Esto es importante. Lo que quiero decir es que el Congreso es el espacio y las vistas públicas para que la gente lleve su propuesta y diga qué es lo que quiere y cómo se mueve. Y nuestros representantes en el Congreso, que son los que tienen el monopolio de modificar y aprobar las leyes, son los que tienen que jugársela, porque no hay de otra manera de mirarlo. Los demás son sector AFP, que representa sus intereses, y nosotros los afiliados y los cotizantes, que representamos nuestros intereses. Entonces, el intermediador natural de una sociedad es la clase política. Fabricio, te habla Rafael Ventura. Tú como economista, yo pensando, por ejemplo, para no afectar a los que van a recibir su pequeña pensión, que cojan un dinero aquí y cuando más lo necesiten, entonces les reduzcan la pensión y resulte que no les sea suficiente, cuando ya ni siquiera sin sacarle esa parte no le es suficiente. ¿Cómo tratar de preservar esa pensión? Bueno, el dinero de los cotizantes se lo dividen creo que en 40 a 45 años. Entonces, ¿por qué no se reduce la cantidad que le dan en tiempo? Que casi nadie utiliza en pensión el dinero completo que cotizó, que ahorró, sino una parte. La mayoría lo que usan es unos cuantos años, 5, 6 o tal vez 10 años. Y todo lo demás se queda la administradora de fondos de pensiones con ese excedente. Porque incluso si le transfieren la pensión después de muerte a la esposa, a la viuda, solamente son 5 años. Siempre ellos se quedan casi con la mitad de la pensión. Si logran enviársela. Que siempre se quedan con la mitad o con más de la pensión de lo que se ahorró. Entonces, ¿por qué razón de esa cantidad de años no se los reducen a 30 o a 25 y para que no se le afecte el monto? ¿Eso es posible? Si hay intención de buscar solución, se encuentra. Esa es una de las soluciones que se pueden poner sobre la marcha a la hora de modificar la ley. Pero tengo para decirte que cuando uno tiene una cuenta de capitalización individual, al mismo tiempo paga un seguro de vejez y discapacidad. Eso quiere decir que cuando alguien muere, un cotizante en este caso, es el seguro que le paga a la familia, porque ese seguro se renueva todos los años. Es importante primero explicar cómo funciona el sistema para que todos tengamos en promedio la misma información y tomemos decisiones. Por otro lado, miren, los fondos de pensiones son la fuente de recursos de largo plazo con que cuenta nuestro país, la fuente principal. Cuando se habla de alianzas público-privadas y de hacer grandes inversiones, se está contando con esos recursos de largo plazo que están en el patrimonio de los fondos de pensiones. Cuando uno mira lo que ha pasado en la estabilidad macroeconómica dominicana y ve que las tasas hipotecarias, que son las tasas de largo plazo, han ido bajando, es porque tenemos un mercado de valores y un mercado de títulos lo suficientemente largo anclado con los fondos de pensiones. Porque ¿cómo funciona el sistema? Cuando yo deposito en mi cuenta de capitalización individual, automáticamente la AFP adquiere una deuda en el largo plazo. Para calzar sus pasivos con sus activos, tiene que adquirir títulos de un plazo igual o superior para poder calzar, para que dentro de 20, 25 años, cuando yo me retire, pueda liquidar esos títulos y pagarme. Entonces, repito, cuando nosotros decimos hay que pagar, hay que modificar, hay que mover, tenemos que ver también el impacto que eso tiene en el sistema financiero y en el mercado de valores de la República Dominicana. Parte de esa estabilidad macroeconómica que tenemos hoy y parte del ahorro nacional lo explican fundamentalmente esos fondos de pensiones. O sea, sobre el lomo de los trabajadores. ¿Eh? Sobre el lomo de los trabajadores.
Claro, pero quiero decir, esto es una ley que si bien es cierto, mira qué pasa. Y aquí quiero volver al tema. Tienen que buscar solución, tienen su vida resuelta también. Eso tengo que entrar al tema político. Mira qué desleal fue el tema de la clase política con el tema de los fondos de pensiones. Ustedes saben quiénes no cotizan en las AFP. ¿Quiénes no cotizan? Los diputados, los senadores, los que están en los tribunales de la República, el Tribunal Constitucional. O sea, esos tienen unas pensiones de privilegio. Y están subsidiadas con el presupuesto, Fabricio, porque ellos dicen que ellos le descuentan una gran parte de su salario, pero tienen un subsidio de su presupuesto. Pero ellos con 8 años se pensionan con el 100% para el resto de su vida. Vamos a ver. Con 4 también. ¿Cuál es el porcentaje, Fabricio, si manejas el dato? ¿De cuánto le descuentan a un diputado y cuánto pone la Cámara? Por ejemplo, lo que quiero decir, un magistrado, y yo los quiero a todos, tampoco me voy a buscar un problema por eso. No, pero la verdad es que tú eres muy responsable, hay que hablar con responsabilidad. Que no le guste Tribunal que... Constitucional o de la Suprema Corte de Justicia, cuando se retira con el 85% de su último salario. Pero eso lo pagan con recursos del erario, es decir, con el presupuesto que le llega todos los años. Cuando yo compro una tabla de chocolate, hay un pedazo que va para allá. Entonces, obviamente, ahí es desigual, yo diría que es hasta desleal, porque si el resto de los dominicanos que estamos en el sector formal de la economía tenemos que hacer un aporte junto con nuestros empleadores y esperar, porque hoy la tasa de reemplazo, señores, está en 35%, es decir, cuando yo me retiro, obtengo como pensión el 35% del último salario cotizado, el último salario que recibí trabajando. El 35%. Esa diferencia, compárala con lo que gana un magistrado del Tribunal Constitucional 85, o alguien que se jubila del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, para que tú veas que eso no es injusto. está siendo real. Eso es muy injusto. Sí. Eso no es justo, eso es injusto, no, eso es desproporcional. Gente que ya está bien de por sí. Sí, exacto. Coño, gente que ya tiene su economía asegurada. Es el problema del capitalismo. El problema del capitalismo salvaje. Por eso es que la verdadera democracia está en los países de la Europa. Pero el socialismo tampoco ha demostrado de la nada. Europa socialdemócrata. Europa del Este. Oh, Dios mío. Gracias, Fabricio. No está en funciones públicas, Fabricio. Fabricio, tú no estás en funciones públicas. Tú eres un activo importante. No estoy en funciones públicas, pero estoy profesional liberal. El que me quiera contratar, estoy disponible. Pero nada, le agradezco, un abrazo. Usted y yo estamos igual. Gracias, Fabricio. Una vez se llamaba su programa, se mantiene siempre joven. No sé si bueno. Me saluda doña Carmen y a Guido. Y doña Carmen. Un abrazo, gracias por estar con nosotros. Un placer. La radiorrealidad de Iván Ruiz. Como la vida misma.